Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un saludo fraterno de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que este sea un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Excelente. Bendito sea el Señor, ¿no? Vamos entonces a orar para que este momento sea sagrado, sea sublime, sea bien bendecido por el Señor. Haz las cosas despacio y bien hechas. Cada día que ores, hazlo despacio. Cada vez que te santigues, hazlo despacio. No hagas las cosas a las carreras, porque entonces no tiene sentido. Entonces despacio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo del cielo, un abrazo grande para ti, hermoso Padre Santo, porque no solamente el abrazo va de aquí para allá, sino también sé que viene de allá para acá, porque quiero sentir ese abrazo pleno, perfecto, puro, ese abrazo tuyo, para que ese abrazo me ayude a transformar mi vida, ayude a transformar mi ser, mi pensamiento. Y por eso hoy te pido, Padre Santo, que a través de tu divina gracia preciosa que das, a través del Espíritu Santo, como la diste a nuestra Madre del Cielo, tu divina, hermosa, preciosa hija de tu jardín celestial, a nuestra Madre María, esa gracia nos inunde nuestro entendimiento y podamos tu palabra hacer la vida en nuestra vida, que podamos dar testimonio de tu amor, para que te glorifiques en nosotros y de igual manera también ese testimonio ayude a otras personas a creer en ti. Padre Santo, que tu palabra hoy sea viva y eficaz, que esa palabra sea para nosotros ese alimento verdadero. Haz que se nutra cada vez más nuestro espíritu con tu palabra, nuestra alma con tu palabra, y que podamos morir a la carnalidad que tanta nos hace como una piedra de tropiezo en ocasiones para acercarnos a ti. Gracias, Papito Dios, porque sé que tu palabra va a ser hoy viva y eficaz, y va a ser esa espada de doble filo que va a cortar hasta lo profundo del corazón, va a llegar hasta lo profundo para poder comprender tu mensaje y ponerlo por obra. Amén, amén y amén. Princesa preciosa de Papito Dios hermosa, dime pues qué palabra tenemos hoy. Bueno, hoy vamos al Evangelio de San Mateo. Vamos a estar en el capítulo 8, versículo capítulo 28, del 8 al 15. Bueno, entonces vamos con lo siguiente. En aquel tiempo, las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro, con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies, y él les dijo: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos, y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron: ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes les evitaremos las dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Te damos gracias por tu palabra, para que sea viva y eficaz en nuestra vida. Bueno, aquí nos damos cuenta de que estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y pues están estas mujeres. A mí me parece bien interesante las mujeres
que son las que reciben la noticia para que vayan y avisen a los discípulos de Jesús de que se van a reunir en una parte, pero son las discípulas las que lo ven. Y lo particular es como los de la jerarquía, ¿no? Porque ellos son los autoridades de la iglesia, le pagan a los soldados para que digan, ¿sí? Para que mientan frente a la situación del cuerpo de Jesús. O sea, que el cuerpo de Jesús se lo robaron. No las cosas maravillosas que estos discípulos, estos soldados pudieron ver, como fue que pues, se corrió la piedra, ¿sí? Se corrió la piedra y ellos salieron despavoridos, asustados de la situación, porque nadie la estaba corriendo, eran ellos los que estaban viendo que la piedra se estaba corriendo sola. Entonces, o sea, vemos aquí dos elementos bien interesantes de cómo el Señor bendice a la mujer, porque la bendice, ¿sí? En cuanto a que tuvo la oportunidad de ser la primera, o las mujeres fueron las primeras que reciben una noticia, se les presenta a las mujeres, o sea, como que hubiese esa conexión más, porque yo digo, qué situación tan particular, había unos discípulos y demás, pero eran las mujeres las que iban a visitar la tumba. Y aquí siempre se está viendo cómo la mujer, la laboriosidad de la mujer de acompañar, a pesar de la situación, del dolor, de lo que sea, están allí en las circunstancias, están allí al pie de la cruz, o sea, al pie del cañón, por decirlo así, en cuanto a que no abandonan, sí, no abandonan una circunstancia, sino que mantienen firmes, ¿sí? Mantienen firmes. Y esto hace que el Señor tenga tenga una bendición para la mujer. A mí me da risa de un chiste que Rafa dice frente a la mujer en la iglesia y sus confesiones, pero la realidad... ¿Sí te da risa? Pues me da risa porque no es realidad. ¿Que por qué se confiesan más las mujeres que los hombres? Porque hay una fila más larga de las mujeres que los hombres. Que porque las mujeres son más pecadoras que los hombres. ¿Y eso? No, eso no es así. Eso no es. Hay una conexión muy linda entre la mujer y Dios, porque a través de la mujer viene la vida. Y eso hace que la mujer sea muy espiritual. Sí. Obvio que los hombres de igual manera, pero hay una conexión más hermosa entre la mujer y Dios, muy hermosa. Y eso me parece especial en la medida de que hasta en este momento donde se da la situación de que se supone han perdido a nuestro Señor, ellas son las que reciben la bendición porque están ahí. O sea, yo digo, ¿por qué no estuvieron los discípulos, no? No, los discípulos tenían miedo, estaban por allá guardaditos, uno. Y segundo, pues las mujeres sí están ahí al pie siempre. O sea, dentro de las cosas que uno ve en muchas circunstancias, a pesar de todo, la mujer está allí. La mujer no abandona tan fácilmente las cosas. Hace que estén como que tuvieran esa naturaleza de madres, hace que ellas mantengan allí esperando con alguna esperanza, con alguna situación, o también o también parte de eso elaborando sus duelos también. O sea, hay bastantes cosas especiales de nosotras las mujeres que hacen que sea la mujer la bendecida para recibir esa posibilidad de ver a nuestro Señor resucitado. Sin contar pues la particularidad de la mujer que está allí, o sea, las veces que, por ejemplo, María Magdalena estaba pendiente de nuestro Señor, la Santísima Virgen, bueno, etcétera, muchas cosas que se dieron. Entonces, allí es importante
el papel, o sea, el lugar que Jesús le da a la mujer y la bendición de que sea la primera en ver a nuestro Señor resucitado. Pero está la segunda parte donde los soldados que estaban custodiando la piedra, ellos ven algo sorprendente y como las autoridades les pagan para que digan mentiras, ¿sí? Y pues ellos simplemente dejan, pero al fin y al cabo ellos no son judíos, ellos son romanos, ¿no? Si no me equivoco. Son romanos. Entonces, la situación está en que muchísimas veces hay cosas que están tapadas, están ocultas, ¿sí? Pueden haber autoridades involucradas en las cosas. Pueden haber, dinero de por medio, o sea, gente de poder, ¿sí? Y por eso muchas cosas pueden quedar tapadas, ocultas y demás. Y nosotros tenemos es que recurrir al que todo lo sabe, al que es la verdad. Y la verdad de nuestras vidas y de la vida en el mundo es Jesús. Y solamente si nosotros recurrimos a Él a través de la palabra, nosotros vamos a poder reconocer muchas cosas, podemos saber la verdad de muchas cosas, ¿sí? Porque hay muchas cosas que por causa del mundo, por causa del pecado, por causa de tantas circunstancias que se están viviendo en este momento, pueden estar ocultas. O sea, verdades que son importantes, son fundamentales, quedan ocultas por causa de muchas situaciones del mundo. Pero si nosotros recurrimos a la verdad, a nuestro Señor Jesús, nosotros vamos a reconocer la verdad. Vamos a saber cuál es el verdadero camino. Nosotros no nos podemos quedar con solamente lo que digan muchas personas. No, hay que ir a la fuente. O sea, hay que ir a la fuente. Aquí las autoridades tapan una verdad, los romanos apoyan esa verdad y dice, mire, hasta el día de hoy dicen que se robaron el cuerpo los discípulos, pero no fue así, porque esta es una súper gran verdad. La resurrección de nuestro Señor es una súper gran verdad. ¿Por qué? Porque a raíz de esa súper gran verdad nosotros podemos fortalecer nuestra fe para poder llegar realmente al reino de Dios. Cuando nosotros negamos la resurrección, ¿qué esperanza nos queda? ¿A dónde podremos ir? Cuando hay una resurrección, o sea, cuando sabemos que alguien resucitó, no porque otras personas, no, que se levante, cosas así, no, Él resucitó porque tiene la autoridad y esa resurrección hace que nosotros tengamos la esperanza de una vida posterior y una vida en el reino de Dios. Cuando nosotros no vemos la resurrección, nosotros no tenemos esperanzas de algo. Entonces la vida es como que no tuviese un sentido, como que no tuviese algo, que fuera algo importante. Necesario, importantísimo el poder reconocer la resurrección de nuestro Señor. La resurrección de nuestro Señor nos da alegría. O sea, es como el impulso para seguir trabajando, para seguir batallando, para seguir orando, para seguir manteniéndonos firmes en propósitos, porque cuando nosotros tenemos en visión la resurrección del Señor, nosotros sabemos que sí se pueden las cosas. Pero sí se pueden las cosas a nivel espiritual, o sea, sí podemos alcanzar bendiciones a nivel espiritual, especialmente esas bendiciones que nos están llevando esa salvación, no cosas materiales, el día que nos moramos eso se va a perder, va a quedar en manos de no sabemos quién.
No, es trabajar por la salvación, es tener la posibilidad de luchar por nuestros hijos para que conozcan al Rey de Reyes y el Señor de Señores y que ellos puedan ser salvos, el orar por nuestro esposo para que él pueda caer en cuenta y venga a los pies del Señor y sea el salvo, que nuestra familia en general, o sea, el mantenernos en la oración hace y en el cambio, porque tenemos que hacer el cambio también, el mantener en oración y en el cambio hace que las familias, los cercanos a nosotros, tengan posibilidad de reconocer a nuestro Señor Jesucristo. La resurrección para nosotros es la bendición, es nuestra esperanza. O sea, saber que sí hay una vida después de esta vida y que nosotros debemos trabajar para alcanzar esa vida el día de mañana. Entonces necesitamos mantenernos firmes. Nosotros necesitamos mantenernos motivados. Necesitamos mantenernos en la presencia del Señor para nosotros realmente alcanzar esa esperanza. Esa es nuestra esperanza. Por eso es que cuando una persona no tiene en su mirada a nuestro Señor Jesucristo, fácilmente se desanima, fácilmente dice esta vida no vale, está pensando en el suicidio, se angustia, todo eso, porque está solo pensando en lo humano. Solo pensando en lo humano. Si uno solo piensa en lo humano, no nos sirve vivir. Ahí es donde nosotros sentimos que no vale la vida. Pero cuando tú tienes la esperanza de Jesús, no importa, yo no sé de dónde salen las fuerzas, pero que salen las fuerzas para que podamos mantenernos firmes. Así es como se logra. De resto es muy complicado, muy difícil. Necesitamos mantenernos firmes en la visión de la resurrección, en nuestra alegría. La resurrección, nuestra esperanza. La resurrección es nuestra verdad, porque es una verdad. No nos vamos a quedar en esta tierra. No nos vamos a quedar en esta tierra. Nosotros de esta tierra vamos a pasar a otro reino. Entonces, ¿qué estamos trabajando en esta tierra? ¿Qué estamos haciendo en esta tierra? ¿Qué tipo de vida estamos llevando en esta tierra para la próxima vida que vamos a tener? Porque vamos a tener una vida grande, larga. Es una vida que tú la vas a disfrutar a grande o la vas a sufrir en grande. Es necesario que tengan la conciencia de qué es la resurrección, porque esa es nuestra esperanza. Es la única esperanza que realmente tenemos. Es lo único que en la realidad vamos a conquistar. Tú no vas a conquistar lo que hay en esta tierra. Esta tierra son bendiciones por un trabajo que puedas estar haciendo, qué sé yo. Pero tú lo que tienes que conquistar es la resurrección. Es ir al otro lado de esta tierra, de este mundo, para poder vivir en la alegría o en la profunda tristeza por siempre. La madre de todos los vicios es la pereza. Y el hecho mismo de estar en esa pereza, de estar en esa, como en ese adormecimiento, hace que perdamos esa salvación. Nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos que hay una vida después de esta vida. Nos lo vino a mostrar de muchas maneras. Los judíos no quisieron creerle y pagaban y hacían y deshacían para que no creyeran en ese falso profeta. Pero todas sus evidencias son claras, porque tenían su mente entenebrecida. Que esa mente entenebrecida de los judíos, de los saduceos, de esa levadura de los fariseos no nos contamine a nosotros, sino que por el contrario seamos esforzados y valientes en ser como estas mujeres hermosas que fueron capaces de ver a mi Jesús resucitado. Escucharon su mensaje y salieron realmente con alegría y tal vez con un poco de temor, pero tal vez por el rechazo de lo que pudieran pensar los demás, pero se fueron con esa alegría. Mujeres que fueron las primeras en llegar al sepulcro, mujeres que fueron las primeras en llevar a un Jesús resucitado a los demás. ¿Que creyeron los demás? No sabemos si creyeron o no. Inclusive fíjate lo que sucede con los dos hombres que van camino a Emaús, ¿no? Y se encuentran con un Jesús resucitado y no lo vieron, porque estaban simplemente adormecidos por los
porque tenían su pensamiento, murió y ahora qué vamos a hacer, y no vieron la resurrección. La resurrección es muy importante en nuestras vidas porque Pablo bien lo dice, vana sería nuestra fe si solamente vemos a un Jesús muerto y no vemos a un Jesús vivo. Las dos cosas son importantes, ver que Él dio la vida por mí, que a través de su muerte conocemos a un papá hermoso, que nuestro Padre Dios, a mi papá lo conocemos, y que a través de esa resurrección llegamos a ver que hay una vida después de esa vida, que esto es pasajero. Por tanto, si nosotros creemos bien a lo que dice nuestro Señor Jesucristo y a lo que nos plantea Pablo, que tenemos que tener nuestra mirada puesta en lo eterno, las cosas no van a ser tan complicadas. Pero si ponemos la mirada en lo terrenal, en lo pasajero, en lo mundano, necesariamente sí vamos a pasar momentos súper difíciles. El hecho de estar mirando lo eterno hace ver que tenemos una esperanza maravillosa, que realmente esas tribulaciones, esas situaciones difíciles van a pasar, y no tenerle miedo a la muerte, no le tengamos miedo a la muerte. La única muerte que hay que tenerle miedo es a la muerte eterna, no a la muerte física, porque nosotros somos eternos, mi hermano, tú eres eterno, sí, tú eres eterna, o sea, o vas para la eternidad en muerte o vas para la eternidad en vida, o sea, vas para la eternidad en oscuridad o vas para la eternidad en gozo, en luz, en plenitud, en alegría plena. ¿En cuál de las dos escoges? Y si tú escoges esa eternidad de luz, entonces esfuérzate y sé valiente, como bien se plantea allí en la Biblia, ¿verdad? Cuando Moisés le habla al que iba a continuar con ese legado, que era Josué, ¿no es cierto? Esfuérzate y sé valiente, estudia, profundiza, lee, medita de día y de noche la palabra, estudia, no te quedes simplemente allí adormecido con el hecho de que yo te mande a ser un líder, sino levántate, estudia temprano, estudia de noche, estudia en cualquier momento la palabra, y de esa manera vas a poder ser parte del reino de los cielos. No podemos adormecernos, porque si el adormecimiento, mira, es verdad. Fíjate cómo en las mañanas, nosotros que somos de madrugar en nuestra comunidad, cómo cuesta el madrugar, cuesta mucho. ¿Cómo hacen ustedes para madrugar? Nos preguntan a nosotros. ¿Cómo hacen ustedes? Ya es un misterio tal vez, no una costumbre, ojalá no sea una costumbre, sino que ya es algo que hace parte de nuestra cotidianidad. Pero a veces en esos levantarnos temprano y en ese esfuerzo que hacemos, a veces vienen los engaños del mal con los 5 minuticos. 5 minuticos más, y los 5 minuticos más se nos convierte en una estrategia del mal para que uno se quede adormecido, para que uno no se levante temprano, para que uno no haga las cosas que tienen que hacer. Haya cansancio o no haya cansancio, hay que trabajar para el Señor, porque es que tú no sabes quién te está escuchando. Tú no sabes quién te está viendo. El Señor está allí pendiente de utilizar tu testimonio para que otros vean que tú haces parte del reino de los cielos, que tú estás dando testimonio y se conviertan. Tal vez porque si nosotros nos ponemos a ver cuántas personas se han convertido por todo lo que nosotros aparentemente hacemos, porque siempre está buscándose el beneplácito humano como el reconocimiento personal, pues necesariamente nos las vamos a creer y vamos a creer que nosotros somos los que hacemos la obra, y no podemos caer en ese error. Que el Señor haga su obra, lo importante es que uno se dedique a hacer la obra del Señor, que uno crea en lo eterno, que uno dé testimonio, que uno sea como esas mujeres valerosas que van a predicar la palabra, así tengamos miedo, porque ellas tenían miedo, pero se fueron a predicar, se fueron a llevar esa buena noticia, igual que la samaritana. La mujer samaritana descubre a mi Jesús como el Mesías, descubre a nuestro Señor Jesucristo y se va, a pesar de su pecado, a pesar de lo que le pudieran decir, va y predica y lleva esa buena noticia. Estas mujeres lo hicieron con miedo tal vez y también con mucho entusiasmo y mucha alegría, porque así son los sentimientos humanos, pero más que dejarnos llevar por un sentimentalismo, es dejarnos llevar por el amor a predicar la palabra. Eso es hermoso, ¿no, mi amor? Sí, y es importantísimo, ¿no? Es importantísimo el mantenernos firmes en ello, en el trabajo, en la esperanza, en el estar en la obra del Señor. O sea, realmente sí, como dice la palabra de Dios, que nosotros debemos hacer todas las cosas como para Dios, no para los hombres.
Porque si nosotros hacemos las cosas para Dios, realmente estamos trabajando para nuestro beneficio espiritual el día de mañana. Porque haremos las cosas conforme a como le agradan a Dios. Entonces tú buscarás ser excelente en las cosas que tú hagas. Y todo esto va a redundar en lo que estás cosechando, estás sembrando para el día de cuando ya partas de este mundo a la presencia del Señor. O sea, nosotros vamos a partir de este mundo a la presencia del Señor en algún momento. Y queremos, debemos prepararnos. O sea, no para como vivir aquí eternamente, porque nosotros como que nos preparamos para vivir eternamente en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que voy a conseguir para la tierra? No, tenemos es que trabajar y prepararnos para ver cómo vamos a vivir eternamente en el cielo. Por eso hay que trabajar es para el Señor. Por eso es que hay que todos los días estar en la presencia del Señor, acordarnos de saludar a nuestro Padre Dios, pero no, hola, ¿cómo estás? Y sales corriendo. Es como el beso que uno le da al papá o a la mamá. Buenos días, papá, y sale corriendo para la escuela, para el trabajo, para lo que sea y eso. Y cuando viene, ¿cómo estás? Muy bien, y comes y ya, y pare de contar y te acostaste a dormir y crees que eso es suficiente. No, tenemos que prepararnos para la vida que viene en la eternidad. Y tenemos que tener relación con ese ser con quien vamos a compartir la eternidad, pues si queremos llegar a la salvación, ¿no? Pero imagínate tú irte a vivir a donde una persona desconocida, que pues es exigente, que tiene normas y tú como que no queriendo estar ahí, ¿no? Imagínese cómo me exige y todo eso. Seguro que no estarías en tu elemento, ¿verdad? Entonces las situaciones que nosotros tenemos que trabajar es para fortalecer nuestra relación con el que realmente vamos a vivir eternamente. Y si esa es tu visión, realmente nuestro Padre eterno. Si no, pues ya con lo que estás haciendo todo muy bien para llegar a donde pues vas a estar a compartir con alguien que dices no querer, pero que con el que sí estás trabajando para tener una muy buena relación, y es con el enemigo. Ahí es donde tienes que cuestionarte. Estos son tiempos donde tenemos que cuestionarnos. Nos tenemos que cuestionar realmente a dónde queremos nosotros llegar, porque eso es lo que tú estás sembrando. En el día de hoy es lo que estás sembrando. No te preocupes tanto por las cosas del mundo. Yo me acuerdo que cuando nosotros con mi esposo nos preocupábamos por las cosas del mundo, nuestra vida era un caos completo. Realmente un caos, o sea, porque está la preocupación del dinero, del trabajo, del que dirán, de las relaciones. Bueno, entonces cada uno quería imponer su criterio según lo que uno pensaba que se manejaban en este mundo. O sea, el estar pendientes y preocupados por cómo se vive en este mundo hacía que nosotros no estuviéramos preocupados por nuestra vida futura, por nuestra vida en la eternidad. En el momento en que nosotros soltamos esa preocupación por cómo vamos a vivir en este mundo y nos preocupamos realmente por empezar a ver cómo vamos a vivir en la eternidad, fue bien particular, y eso está escrito en la palabra. Cuando nosotros nos preocupamos por vivir las cosas del reino de Dios, todo lo demás del mundo se nos fue dando poco a poco. Y podemos decir que tenemos grandes bendiciones precisamente porque nos preocupamos por pensar cómo íbamos a vivir, y todavía nos preocupamos y todavía trabajamos por querer vivir correctamente en el mundo del reino de Dios. Eso es lo que nos interesa. Y eso hace que haya muchísimas cosas que en este mundo estemos conquistando sin mayor esfuerzo. Porque eso es lo que el Señor nos dice en su palabra, y su palabra es la verdad, y su palabra se cumple. Y nosotros hemos podido ir viendo cómo se han venido cumpliendo tantas cosas a través de la palabra de Dios, cuando le creemos. O sea, uno piensa que no, pero sí se cumple la palabra de Dios.
Es impresionante el cumplimiento de la palabra de Dios, pero nuestra preocupación realmente fue cómo vamos a vivir después de esta vida, con quién queremos vivir después de esta vida. Y eso ha hecho que las cosas estén cambiando. Un mensaje muy hermoso para las mujeres creyentes, un mensaje hermoso para esas mujeres que perseveran, porque la mujer fue escogida para ver a Jesús resucitado y llevar ese mensaje de salvación, de que hay una vida después de esta vida. Entonces, mujer de Dios, si tú estás en los caminos de Dios, no te desanimes. Así estés pasando tribulación, ten tu mirada puesta en lo eterno, porque eres una bendición de Dios. Tú naciste mujer porque Dios te amó, porque vio lo especial que eres tú y tienes un corazón muy hermoso. No pierdas tu horizonte y ten tu mirada puesta en lo eterno y predica sin temblor ni temor. Predica a tiempo y a destiempo, sin temor y con mucha alegría. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.